Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Lucía Vergara, integrante de Mexicanos contra la Corrupción, y hoy sábado 14 de marzo te cuento lo más importante de la semana. Empezamos con los envíos de petróleo y libros de México a Cuba, un tema que mezcla economía, deuda y educación. Luego, revisaremos la política interna, con los movimientos de Morena rumbo a las elecciones de 2027 y cómo se preparan las candidaturas. Hablaremos de justicia y derechos, desde los obstáculos que enfrentan personas con discapacidad en la Ciudad de México hasta la discriminación contra niñas y niños sordos. Y cerraremos con la participación ciudadana, analizando la reforma electoral que promete fortalecer la democracia directa, pero que enfrenta desigualdades según el estado donde vivas. Así que, ¿ya tienes tu café o mimosa lista? Disfrútala y acompáñanos, que el brunch de hoy viene cargado de economía, aprendizaje, accesibilidad y democracia. Hoy comenzamos el brunch con una noticia que llega a la mesa como un pastel de 1000 hojas. A primera vista parece ligero, incluso sencillo, pero cuando empiezas a levantar cada capa, descubres otra más, y cada una cuenta una parte distinta de la historia. Y justo así es este tema que ya hemos puesto sobre la mesa en episodios anteriores, los envíos de petróleo y combustible de México a Cuba durante 2025. Esta semana en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hicimos un recuento para entender la dimensión real de estos envíos durante el gobierno de Claudia Sheinbaum y sobre todo qué significan para México. Porque más allá del discurso de cooperación o ayuda humanitaria, hay preguntas importantes sobre la mesa. Recordemos que muchos de estos envíos se realizaron a través de Pemex y su filial Gasolinas Bienestar, una empresa que, mientras operaba como intermediaria de estas exportaciones, reportó pérdidas y acumuló deudas. En otras palabras, mientras los barcos salían rumbo al Caribe, la cuenta seguía creciendo en casa. Además, recordemos que la presidenta se comprometió públicamente a transparentar la información de estos envíos, señalando que Pemex proporcionaría los datos necesarios para aclararlos. Ayer pregunté a Pemex, que no me mandaron el dato, pero no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. Incluso en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano, y ahora pues es parte de tanto del contrato como de la ayuda humanitaria. Y los datos se los podemos dar más tarde, que estaba Pemex haciéndome la tendencia histórica desde hace varios años. Pero desde hace más de un mes no ha presentado las cifras prometidas. Para entender cuántos envíos se han hecho y cuál es su impacto, escuchamos a la periodista Verónica Ayala. Durante el 2025, en MSCI estuvimos monitoreando y documentando los cargamentos de petróleo y productos derivados que el gobierno de México envió a Cuba a través de herramientas de comercio exterior y de rastreo satelital. Revelamos en su momento cómo los envíos de hidrocarburos subsidiados se habían disparado en la administración de Claudia Sheinbaum, particularmente en el segundo cuatrimestre del año, cuando el valor de los cargamentos exportados a la isla rebasó los $3,000 millones, de acuerdo con lo reportado por Pemex ante aduanas. Ahora te presentamos este material donde precisamos por fechas y por tipo de producto los cargamentos millonarios de barriles de petróleo crudo y de millones de litros de distintos tipos de combustible que fueron enviados vía marítima a puertos cubanos. En total, el gobierno de Sheinbaum envió el año pasado 17.250.000 barriles de petróleo y 245.9 millones de litros de combustible, de acuerdo con el detalle de las exportaciones. Esta información se desprende de 65 envíos registrados ante las autoridades aduanales y realizados a través de la filial de Pemex, Gasolinas Bienestar, en 32 fechas distintas. De estos embarques reportados entre mayo y diciembre de 2025, 15 contenían petróleo crudo, que es empleado para producir combustibles y derivados, sumando 17.250.000 barriles, en su mayoría identificado como istmo, y solamente poco más de 1.1 millones de barriles fueron de crudo ligero. El gobierno mexicano también envió a Cuba en 2025 más de 30.4
2.4 millones de litros de turbocina, que es un tipo de combustible empleado por aeronaves con motores de turbina, mientras que de diésel automotriz se enviaron 11 cargamentos por más de 168.9 millones de litros. Los envíos de gasolina regular en 3 fechas fueron por poco más de 46.5 millones de litros. En total, los envíos a Cuba de combustibles, incluyendo turbocina, diésel y gasolina, sumaron el año pasado 245.9 millones de litros. Y este año, ante las presiones de Estados Unidos, los envíos de hidrocarburos a Cuba se frenaron el pasado mes de enero, cuando se registró solamente un envío de 13 millones de litros de diésel. Y si en el primer plato del brunch hablamos de energía que viaja en buques, el siguiente ingrediente también cruzó hacia el Caribe, pero en forma de papel y tinta, porque además del petróleo, México también ha estado enviando libros de texto a la isla. Para contarnos los detalles, regresamos con Verónica Ayala. Te escuchamos, Vero. El gobierno de Claudia Sheinbaum envió en enero pasado otros 3 millones de libros de texto para los estudiantes cubanos, con lo que completó el envío de materiales educativos para la isla acordados en su gestión. En MCCI revelamos en febrero que, al igual que su antecesor, el expresidente López Obrador, Sheinbaum también financió la impresión de los libros de texto para el sistema educativo cubano. En agosto del 2025, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONALITEG, organismo descentralizado de la SEP, firmó un contrato en el que le asignó a Impresora y Encuadernadora Progreso y EPSA la impresión de 7.1 millones de libros con un costo de más de 189 millones de pesos. Sin embargo, a diferencia de los contratos anteriores para producir los libros cubanos signados en el sexenio anterior, esta vez se ocultó que estos serían para Cuba, lo que se corroboró con el nombre del programa de actualización de su sistema educativo al que hace referencia el contrato, así como por las claves subsecuentes de los textos a imprimir. De los 7.1 millones de libros de texto que se acordaron imprimir en este último contrato, MCCI constató en Herramientas de Comercio Exterior que a finales de noviembre se enviaron a Cuba 2 cargamentos con poco más de 4.1 millones de ejemplares, es decir, el 58%. Ahora, nueva información consultada en la plataforma de Veritrade, que muestra los datos que las autoridades reportan ante aduanas, arroja que en los primeros días del 2026 salió un nuevo cargamento con cerca de 3 millones de libros de texto impresos y publicados en México. De acuerdo con el registro aduanal, este envío vía marítima salió de la aduana de Veracruz y los libros iban dirigidos a Editorial Pueblo y Educación, que antes imprimía los textos cubanos. En la pasada administración de AMLO se financió la impresión de cerca de 15 millones de libros de texto que fueron enviados a Cuba con un gasto al erario de más de 387.4 millones de pesos, como dio a conocer MCCI en junio de 2025. El contenido de los materiales ha sido cuestionado por la organización Observatorio de Libertad Académica por tener una mayor carga ideológica y de adoctrinamiento contra Estados Unidos. En total, los gobiernos de la 4T han gastado más de 576.8 millones de pesos en la impresión de cerca de 22 millones de libros de texto para los estudiantes cubanos. Ambas situaciones son muy significativas. El combustible afecta a la economía y la deuda de Pemex, pero los libros impactan en la educación y en la ideología de quienes los reciben. Y si hasta ahora hemos hablado de lo que México envía al exterior, el siguiente tema tiene más que ver con lo que ya se está cocinando dentro del país. Porque en política, como en la cocina, hay quienes empiezan a precalentar el horno mucho antes de que llegue la hora de servir el platillo. Morena ya comenzó a mover las piezas rumbo a las elecciones de 2027. El partido anunció que en junio de este año iniciará el proceso para elegir 17 coordinadores de defensa de la Cuarta Transformación en los estados donde el próximo año habrá elecciones a gobernador. Un nombre largo para lo que en la práctica suele ser la antesala de las candidaturas. El problema es el calendario, porque este proceso se adelanta 6 meses al inicio formal del proceso electoral, casi 9 meses a las precampañas y más de un año al día de la elección. Sobre lo que significa este adelanto, cómo funcionan estos procesos internos y qué implicaciones tienen para la competencia electoral, escuchamos a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hoy vamos a hablar de cómo se repite la historia y junto con ella cómo se repiten las trampas a las que nos tienen acostumbrados los políticos.
En este caso vamos a hablar del Consejo Nacional de Morena, pues ese partido ya comenzó su campaña electoral para 2027. Se están adelantando ni más ni menos que 6 meses al inicio formal del proceso electoral, entre 8 y 9 meses al inicio de las precampañas y más de un año respecto al día de las elecciones, el 6 de junio del 2027. Eso sí, con la advertencia de que no se valen los actos anticipados, ni de campaña ni de precampaña. Pura simulación, pues si se reconocieran como tales, se les debería negar el registro a las candidaturas que comiencen a promocionarse antes de tiempo. Lo que estamos viendo es una copia calca de la estrategia diseñada por López Obrador en 2023 para las elecciones de 2024. En ese entonces, además de la candidatura presidencial, se requerían 8 coordinadores estatales de los llamados comités de defensa de la Cuarta Transformación, esos que a la postre se convertirían en los 8 candidatos y candidatas a los estados donde habría elecciones. Como entonces, ahora se van a nombrar a los 17 coordinadores de defensa de la 4T en cada estado, en los que seguramente se convertirán en los 17 candidatos a las gubernaturas. Nos quieren engañar con el lenguaje. Son candidatos que comenzarán a hacer campañas anticipadas violando flagrantemente la legislación. También se van a elegir, por cierto, a los coordinadores de defensa de las 5 circunscripciones electorales, a los distritales y a los municipales. De hecho, ya circulan los nombres de quienes serán los coordinadores por circunscripción. Figuran entre ellos Adán Augusto López, Mario Delgado, Ricardo Monreal, por ejemplo. Las reglas adoptadas para todos estos procesos de selección no tienen mayores diferencias con las del pasado. En el papel suenan muy democráticas. Los candidatos, nos dicen, no serán seleccionados por las cúpulas, sino por el pueblo a través de encuestas. No se vale atacar a los compañeros del movimiento. El dispendio quedará sepultado por la austeridad. Los topes para promocionarse serán modestos. Se exigirá respeto a los principios del partido. En aquel entonces, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron quejas y denuncias por actos anticipados de campaña, por promoción personalizada y gastos sin reportar ante el INE y el tribunal. Obviamente no prosperaron. Algunas sanciones menores. No hay nada que indique que los nuevos defensores de la 4T, o sea, los precandidatos, vayan a proceder de manera distinta. Las reglas son prácticamente las mismas y el poder de las cúpulas aparece por todos lados. ¿No que no? Gracias, María Amparo. Lo que nos compartes es como el aderezo que une los sabores de una ensalada compleja. Nos muestra que, aunque las reglas pueden parecer claras en el papel, en la práctica, la burocracia, las cúpulas y los intereses políticos terminan marcando el gusto final. Y ahora cambiamos de mesa, porque en México muchas veces los derechos se anuncian como un gran banquete, pero cuando llega la hora de servirlos, aparecen filas, formularios y trámites interminables. La Ciudad de México suele presentarse como la capital de los derechos, pero para muchas personas con discapacidad, ejercer estos derechos pueden sentirse más como un menú lleno de obstáculos que como un plato listo para disfrutarse. Un ejemplo es el trámite para obtener placas de automóvil con símbolo de accesibilidad. En teoría, el procedimiento parece sencillo: enviar documentos, seguir los requisitos y acudir a una cita. Pero lo que debería ser un trámite administrativo termina convirtiéndose en una carrera de obstáculos burocráticos. Y ahí surge una pregunta importante. Cuando un trámite exige gastos innecesarios, genera demoras irrazonables y no contempla ajustes para personas con discapacidad, ¿estamos frente a una barrera impuesta por el propio Estado? Para hablar de esta experiencia nos acompañan Tania Sánchez y Alex Castillo, del proyecto I Will Love You. Hola, yo soy Tania. Y yo soy Alex. Y juntos hacemos I Will Love You, un proyecto donde visibilizamos las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en la vida cotidiana. Tania es usuaria de sillas de ruedas y yo soy su pareja y su persona de asistencia. Hace poco publicamos una columna en el portal Yo También, que se llama Ciudad de México, la capital de los derechos en papel, obstáculos en ventanilla. Y hoy vamos a contar algo que parecía un trámite simple, pero que terminó mostrando cómo el propio Estado puede convertirse en una barrera para ejercer derechos. Las personas con discapacidad enfrentamos todos los días
días barreras físicas, banquetas rotas, transporte inaccesible, edificios sin rampas, pero también existen otras barreras menos visibles, las burocráticas. En teoría, el Estado debería compensar esas desigualdades con accesibilidad, ajustes razonables y procedimientos simplificados, no como un favor, como una garantía de derechos. Pero, ¿qué pasa cuando el propio gobierno complica el acceso a esos derechos? En la Ciudad de México existen placas de auto con símbolo de accesibilidad para personas con discapacidad. Estas placas ayudan a ejercer el derecho a la movilidad, especialmente cuando el transporte público no es accesible. Porque muchas veces el auto termina siendo la única forma real de desplazarte en la ciudad. No es un privilegio, es una herramienta para poder moverte. Hace años, en la administración de Mancera, el trámite era muy sencillo, tan sencillo que terminó generando corrupción. Funcionarios vendían estas placas a gestores que luego las revendían a personas sin discapacidad, para evitar parquímetros, verificar o incluso circular en contingencia. Cuando esto se descubrió, el gobierno decidió endurecer el trámite. El problema es que ahora el sistema terminó castigando a quienes realmente lo necesitan. Para empezar, necesitas una credencial del DIF que certifique que eres una persona con discapacidad. Esa credencial se obtiene con un certificado médico, que incluso puede indicar que la condición es permanente. Pero aún así, tienes que volver a certificarlo cada cierto tiempo. Y además, el DIF puede tardar hasta un año en entregarte esa credencial, porque comúnmente no tienen material para imprimirla. Tenemos publicadas algunas notas al respecto. Con todos los documentos listos, iniciamos el trámite en CEMOVI. Según la página oficial, solo tienes que enviar un correo, mandar tus documentos y esperar tu cita. En la práctica, la revisión puede tardar semanas. Y cuando finalmente recibes el correo con la lista de documentos muy específica, empieza la carrera de obstáculos. Llegamos a CEMOVI y lo primero que nos dijeron fue que el trámite que aparecía en nuestra cita no era el correcto. Después de autorizar que nos atendieran, entregamos todos los documentos que nos habían pedido, pero entonces nos dijeron que faltaban más, muchos más. Por ejemplo, nos pidieron 3 cartas factura extras del vehículo que después terminan devolviéndote, algo que nunca aparecía en la lista de requisitos. Tuvimos que regresar a la agencia, pagar nuevos documentos y volver días después. Para ese momento ya llevábamos más de 4 semanas intentando completar el trámite. Y aún así el proceso no termina ahí, porque después debes ir a otra oficina a 5 kilómetros a generar una línea de pago, pagar y regresar a CEMOVI. Moverte 5 kilómetros puede sonar sencillo, pero para una persona usuaria de silla de ruedas no lo es. Un taxi accesible puede costar más de 1,000 pesos por ese trayecto. Esto no es solo una mala experiencia. Cuando un trámite exige documentos redundantes, impone costos innecesarios, genera demoras irrazonables y no contempla ajustes razonables, puede convertirse en una forma de discriminación institucional. Hace unos meses hicimos un trámite similar en Canadá. 2 correos, un pago y listo. Además, el permiso no está ligado al auto, está ligado a la persona. Ese modelo prioriza a la persona. El nuestro prioriza la burocracia. Cuando un trámite se vuelve más pesado que el derecho que pretende garantizar, deja de ser administración pública. Se convierte en una barrera. Y cuando esa barrera viene del Estado, entonces los derechos existen, pero solo en papel. 5 semanas para poder hacer un trámite que debería ser muy accesible. Pero mientras la CEMOVI, que actualmente dirige Héctor Ulises García, no tenga una jefatura que atienda específicamente temas de discapacidad, seguiremos con trámites y transporte inaccesible, barreras que siguen excluyendo a las personas con discapacidad. Todo sobre exclusión, discapacitismo y derechos pueden checarlo en nuestras redes. I will love you. Ajá, will como de rueda. Gracias a Tania y a Alex por compartirnos su experiencia. Y siguiendo con este tema, hay otra historia que demuestra que la inclusión no se mide por discursos, sino por lo que pasa todos los días en los espacios más cotidianos. En la Ciudad de México, padres, madres y miembros de la comunidad sorda protestaron y bloquearon Avenida Tlalpan para denunciar actos de discriminación en una escuela pública. El caso ocurre en el Centro de Atención Múltiple número 17. Las familias denuncian que niñas y niños sordos han sido separados de varias actividades escolares. Además, son obligados a usar gafetes para identificarlos como personas con discapacidad y también enfrentan restricciones para comprar en la cooperativa y para acceder a los desayunos escolares. Para entender mejor esta situación, nos acompaña Mayra Argueta Sánchez, intérprete de lengua de señas mexicana e integrante de la comunidad sorda.
Vengo a expresar qué está pasando en la escuela primaria Carlos A. Carrillo, sede del CAM 17. Protestamos en contra de las autoridades escolares, específicamente la directora Cristel Elizabeth García González y el subdirector Luis Enrique Martínez, debido a que a partir de que la directora Cristel entró a tomar posición como directora, empezó a poner nuevas reglas de discriminación grave en contra de los niños sordos. Cabe mencionar que esta escuela primaria pues está integrada tanto por niños sordos como oyentes, pero estas nuevas reglas solamente son en contra de los niños sordos. Les empezó a negar actividades recreativas, la participación en actividades recreativas, deportivas, cívicas. Pareció una buena idea reducirles el tiempo de recreo también, y por qué no, también les impidió el paso a la cooperativa, entre otras muchas actividades y quejas que refieren los niños. La directora también ha tenido actitudes de desprecio hacia las mamás sordas. Esto lo comentan las mamás. Y pues el presidente de la asociación nos convocó, ¿no? Por medio de redes sociales. Nos apuntamos, tanto yo como el fotógrafo Rafael Gaviria. Muchísimas gracias porque estuvo documentando toda la situación. Nos apuntamos, nos fuimos a la protesta. Llegamos desde las 5:30 de la mañana para poder realizar los carteles, esperando que nos pudiesen poner atención, ¿no? Respecto de todo lo que había estado pasando, que ya se habían pronunciado con quejas, ya se habían hecho oficios por parte de la Asociación de Sordos del DF, los cuales habían sido ignorados, y pues por tanto se llevó a cabo la protesta. Les pedimos que ustedes estén muy atentos de todo lo que se está llevando a cabo, de toda la información que está sucediendo, que está circulando en redes sociales, que nos apoyen a difundir y también a etiquetar a las autoridades educativas correspondientes para que lleven a cabo este caso, ¿no? Y que se despidan estos directores que no están haciendo absolutamente nada por la comunidad sorda, que aparte de que no están haciendo nada, están teniendo actitudes en contra de la comunidad, de los niños sordos, vulnerando así sus derechos, que ellos como autoridades es su responsabilidad, ¿no? Cuidar y promover también en sus centros educativos. Entonces pedimos que sean aliados también, que nos ayuden. Recuerden que la discriminación es como un cáncer. Empieza así, está ahorita con los niños sordos del CAM 17, pero más tarde va a ser con los morenitos y luego con los flaquitos, ¿no? Es que la discriminación es como un cáncer que avanza, ¿no? Les pedimos que sean aliados de estas causas, esperando cambiar la realidad social que nos aqueja todos los días, ¿ok? No solamente en la parte educativa, sino en los hospitales, en las fiscalías, en los ministerios públicos y en todos esos lugares de los que son vulnerados sus derechos de la comunidad sorda todos los días, ¿no? Esta discriminación constante y falta de atención y de sensibilidad por parte de las personas en general. Entonces les pedimos que sean aliados, que se integren y que sepan y que estén siendo partícipes en esta lucha justa. Gracias, Mayra. Nos queda claro que cuando los derechos se sirven a medias, la participación y la inclusión se vuelven un condimento que falta en el menú diario de la educación. Y ahora cambiemos de escenario. ¿Qué tan fácil es realmente participar en las decisiones públicas? Porque la democracia no solo se cocina en las elecciones, también se prepara en los mecanismos que permiten a la ciudadanía intervenir entre una votación y otra. La reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum propone fortalecer mecanismos de democracia directa, como consultas populares, plebiscitos y referéndums. En papel suena prometedor, pero cuando se revisan las reglas en todo el país, aparece un problema. Las condiciones para participar cambian radicalmente dependiendo del estado donde vivas. Hoy existen 237 mecanismos de participación ciudadana regulados en 29 entidades, pero los requisitos para activarlos son profundamente desiguales. Para analizar estos retos nos acompaña la abogada y politóloga Cassandra Benavides. Desde Política Colectiva investigamos y proponemos acciones para mejorar cómo funcionan los gobiernos estatales y municipales en temas como finanzas públicas, transparencia y combate a la corrupción, con este enfoque y siempre tomando en cuenta a la participación ciudadana como un derecho humano y no como una dádiva política. Desde esta mirada, analizamos la reforma electoral recientemente rechazada. De hecho, esta semana ya lo planteamos en un artículo en el blog Desarmar la corrupción de Nexos con una pregunta central.
¿Qué retos enfrenta la participación ciudadana en México cuando las reglas son tan desiguales entre los estados? Y aquí hay que señalar, panorama subnacional es heterogéneo, lo que significa que 26 entidades sí tienen una ley de participación ciudadana, mientras que Puebla, Estado de México y Campeche ni siquiera cuentan con una legislación en la materia, y los 3 restantes regulan de 1 a 2 mecanismos, pero en leyes distintas. Las diferencias no solamente son normativas, también son prácticas e impactan la vida de las personas. Por ejemplo, en Jalisco, para activar un plebiscito o referéndum, se requieren 3,369 firmas, mientras que en Oaxaca se exigen más de 625,000. Además, con reglas tan diversas, participar podría ser o muy costoso o podría ser sencillo. Un ejemplo reciente ocurrió justamente en Jalisco con el aumento a la tarifa del transporte público de 9.50 a 14 pesos. Con esta decisión tan arbitraria y abusiva del Ejecutivo del Estado, la ciudadanía activó mecanismos de referéndum y plebiscito. Y esto lo hizo a través de la plataforma digital Fírmale, que está operada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, el IEPC. Y con esta tecnología, en menos de una semana se reunieron casi 6,000 firmas para el plebiscito y más de 14,000 apoyos ciudadanos para el referéndum, sin costo para quienes decidieron activarlo y para quienes participaron. Pero en Puebla, por ejemplo, donde no existe una ley de participación ciudadana, se requieren 124,000 firmas para presentar una iniciativa desde la ciudadanía. Lo que, si contamos un peso por impresión para los formatos, podría costar al menos 124,000 pesos. Esto demuestra que, dependiendo del estado, ejercer un derecho puede ser accesible o prácticamente imposible por los costos que le representa a la ciudadanía. Con este contexto vale la pena preguntarnos, ¿la reforma electoral que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum ayudaba a resolver estos problemas? Y con un panorama tan diverso y tan complejo, podremos decir que no necesariamente. Por un lado, proponía incorporar tecnologías para promover la participación y recabar votos en las consultas populares, lo que podría facilitar estos procesos. Aunque no hay que perder de vista la desigualdad digital que impacta específicamente a las poblaciones más vulnerables e históricamente excluidas. Y también planteaba reconocer explícitamente el derecho a participar en consultas, referéndum y plebiscito a nivel municipal, lo cual ciertamente favorece la participación desde el ámbito más cercano a las personas. Pero también había aspectos problemáticos. La reforma establecía que los estados no podrían exigir más del 2% de la lista nominal para activar mecanismos, lo cual ayudaría a entidades con requisitos muy altos como Oaxaca o Tlaxcala, que exigen el 20% y el 25% de la lista nominal. Sin embargo, para que los resultados fueran vinculantes, proponía que participara al menos el 40% de la lista nominal, lo que en estados como en Jalisco, donde hoy se exige el 33% de participación, podría resultar regresivo. Además, ni en la iniciativa ni en el dictamen se observa una ruta clara para construir consensos legislativos en los estados. Y es que el reto de fondo es cómo garantizar reglas de participación más accesibles y equitativas en todo el país. Por eso creemos que es momento de abrir una discusión seria sobre una ley general de participación ciudadana. Esto construido desde el diálogo y parlamento abierto que establezca reglas más justas y mecanismos realmente exigibles. Así que desde el colectivo Ley Participa estamos impulsando también esta discusión junto con sociedad civil y representantes. La iniciativa ya fue presentada esta semana en el Senado y puedes conocer la propuesta en leyparticipa.com. Porque al final, de lo que estamos hablando no es solo de reglas electorales, sino de qué tan posible es que la ciudadanía puede influir en las decisiones públicas que afectan su calidad de vida. Y si queremos una democracia más justa, necesitamos bases de participación accesibles para todas las personas. Gracias, Cassandra. Lo que nos explicas deja algo muy claro. En México, la participación ciudadana existe en el menú democrático, pero no siempre es igual de accesible para todos. Sin embargo, esta reforma electoral fue rechazada y ahora viene el plan B de Sheinbaum. El miércoles 11 de marzo, la Cámara de Diputados rechazó la reforma constitucional en materia electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ante esto, anunció un plan B para reducir privilegios en congresos y municipios, fortalecer la consulta popular y fijar la revocación de mandato en 2027. Sin embargo, estos cambios no pueden ser a la ley secundaria, requiriendo forzosamente de una reforma constitucional, por lo que su contenido y aprobación sigue siendo incierta.
Para hablarnos más del tema, nos acompaña Amaranta Villa, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Este miércoles 11 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados desechó el dictamen a la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que enviara la presidenta Sheinbaum el pasado 5 de marzo. Había sido aprobada en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral, en donde se discutió en tan solo 40 minutos. Ya en el Pleno tampoco hubo debate parlamentario, solo los posicionamientos de los coordinadores de los grupos parlamentarios, la postura en contra del Partido Verde y del PT. Y en un suceso impensable desde que la Cámara tiene mayoría morenista, el resultado de la votación fue de 259 votos a favor, 234 en contra, una abstención. Resultados que no permitieron que la reforma constitucional alcanzara la mayoría calificada. Pero aquí no termina el intento de la presidenta y de Morena por hacer reformas en materia electoral. Ya lo advertían diputados morenistas en la discusión del dictamen. Nos vemos en el plan B. Y así fue. El jueves 12 de marzo, en su conferencia matutina, la presidenta anunció que el lunes de la próxima semana enviará la iniciativa de reforma electoral, conocida como Plan B, y adelantó que se centraría en 3 temas. Disminuir privilegios que persisten en congresos locales, disminuir privilegios persistentes en municipios y fortalecer la consulta popular. Es decir, esto implicaría poner topes al presupuesto de los congresos locales y tope al número de integrantes de los ayuntamientos. En el caso de la consulta popular, incluir temas electorales en las consultas para preguntar, por ejemplo, sobre el dinero que reciben los partidos, que es precisamente lo que contenía la reforma constitucional. Y ni más ni menos que incluir que la revocación de mandato se lleve a cabo en el 2027. La intención es clara, insisten en cambiar las reglas del juego para que Sheinbaum aparezca en la boleta electoral de las elecciones intermedias. Si esto se tratara solo de reformas legales, efectivamente, solo se necesita de una mayoría simple. Pero no es así. Los temas que mencionan en el Plan B tampoco son posibles sin reformar la Constitución. La revocación de mandato se establece en el artículo 35 constitucional, al igual que los temas que pueden ser objeto de consulta popular. El caso de la conformación de ayuntamientos y congresos locales son temas propios de la Constitución, entre los artículos 115 y 120. ¿Será que si el Plan B tampoco pasa, no pasa nada como dijo la presidenta, o seguirá insistiendo hasta modificar las reglas del juego a su conveniencia? Muchas gracias, Mara. Este Plan B de Sheinbaum muestra una persistencia política, pero también evidencia los límites constitucionales que frenan cambios electorales a conveniencia. Y con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado y sumarte al combate a la corrupción y la impunidad. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Guión y contenido, Janine Baquerí. Voz, Verónica Ayala. Gestor de entrevistas, Ricardo Alvarado. Asistentes de producción, Iván Cerón y Emanuele Aguilar. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.